Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días, comunidad del Mundo en Tacones, que gusto estar acompañándolos un día más, una mañana más. La verdad es que yo feliz, yo soy Team Calor, así que mientras haya calor yo voy a estar feliz. Mi nombre es Dulce Alonso y es un gusto estar en nuestra casa Nuevo Mundo, en nuestra cabina 105.3 FM y obviamente en estos estudios tan bonitos de nuestro patrocinador oficial, NBS Escuela de Negocios. Y pues bueno, como siempre inicio agradeciéndole a Dios, nuestro creador, por un día más de vida. Gracias también a María Alejandra Muñoz por poner en mis manos sus tan valiosos proyectos. Gracias allá en cabina de 105.3 FM a Raúl Castañaza, que siempre está ahí activo y al pie del cañón de nuestro querido programa, y obviamente también acá en controles digitales a nuestro querido Pedrito, que también está acá apoyándonos en todo, para todo, siempre él y Alvarito, que siempre pues están ahí acompañándonos. Y pues antes de iniciar, yo siempre les pregunto y les recuerdo cómo van con su vida académica, porque siempre es necesario recordarnos que no es tarde para aprender. Así que NBS tiene las puertas abiertas para todos ustedes para que se puedan unir y puedan continuar con su vida académica en este 2026. Así que si usted está interesado en alguna maestría, en algún bachelor o en alguna certificación internacional, NBS pues está presto y dispuesto para que continúen con su vida académica juntos. Pueden encontrar mayor información en cualquier página oficial de NBS y también pueden ver un poquito de cada clase en las cápsulas que están en YouTube de Escuela de Negocios NBS. Y también está, pues también recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales. Gracias a todas las personas que se han unido con el paso de los tiempos. Gracias porque son parte de El Mundo en Tacones en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify como un podcast más y en Facebook también. Así que si usted se perdió la entrevista anterior o simplemente quiere volver a disfrutarla, ya sabe que nos puede encontrar y volvernos a escuchar por medio de cualquier plataforma digital. Y pues bueno, hoy estoy muy feliz. La verdad es que esta entrevista me emociona, me pone a pensar muchas cosas. Miren, ya estamos en marzo y yo creo que uno de muchísimos objetivos que nos ponemos a fin de año y a principios de año es aprender un idioma nuevo. En usted está si lo ha hecho o no, pero estamos todavía en el primer trimestre del año y creo que pues vamos bien, y si queremos tomar y retomar alguna nueva meta o algún objetivo, pues todavía hay chance, ¿verdad? Todavía tenemos 9 meses en el transcurso del año. Y para ello tenemos a un especialista, miren, justo con esos lentes, súper coqueta, justo como una profesora de idiomas. Para ello está hoy acompañándonos Adela Sagastume, que por cierto es pues muy pilas en el tema de idiomas. Es English Coach y especialista en neuroeducación. Y muy buenos días, Adela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Dulce. Bien, contenta de estar aquí y poder platicar contigo. Pues yo feliz también porque yo sé que voy a aprovechar este tiempo para preguntarte de todo. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está Adela el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás agradecida? ¿Estás contenta? ¿Estás con energía? ¿Cómo te sientes? La verdad es que me siento súper agradecida, ¿sabes? Porque creo que estos espacios en los que puedo ayudar a muchas personas a resolver preguntas o tal vez darles así un empujoncito es algo que yo en su momento necesité. Me encanta que existan estos espacios. El día está lindo, el clima está lindo, o sea, todo está bien. Si hay sol, todo está bien. ¿Eres team calor o team frío? Soy team primavera. Sí, más o menos. No, sí, qué bonito. La verdad es que yo creo que cuando uno es agradecido, la vida te recompensa, ¿no? Estaba hablando con una amiga ayer justo y le digo, mira, la vida es como cuando una persona te hace un favor y tú estás agradecido. La vida es como que, sí, a aquel le vuelvo a hacer favores, ¿no? Y así pues todos los días pues nos levantamos felices, contentos de iniciar y pues en este caso, un caso mío, iniciar con una entrevista más.
Así que, pues bueno, empaparnos de los idiomas, por favor. Cuéntanos, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Cuáles son los favoritos de Adela? Pues mira, el que más tiempo español de plano. Sí, porque eres de acá. Sí, Pues porque para los que nos están escuchando y no viendo, pues Adela tiene pinta como canchita, es canchita. todos me dicen, siempre, en el mercado una vez me pidieron el DPI. Y No, yo, mire, señora, no lo voy a comprar, pero le voy a enseñar sí. mi DPI. Y te cobran más caro el En dólares me parqueo. querían cobrar, a veces en inglés me hablan, pero bueno. Ujú. Después inglés, ¿verdad? Ujú. El típico que te enseñan en el colegio, que ahí tengo mis dudas. Y después aprendí portugués en un intercambio en la universidad, que estuve en Brasil. Y ahorita estoy aprendiendo mandarín. Qué bonito, miren qué lindo. Yo creo que es uno de los talentos más codiciados. Yo quisiera tener ese talento, pero se me dificulta un poquito. Sí se Pero puede. sí se puede, sí se puede. La verdad es que sí. Mira, tengo varias preguntas curiosas el día de hoy, pero vamos a iniciar con las más sensatas. Ok. ¿Qué es lo más difícil al momento de aprender un idioma? ¿Por qué se nos complica tanto iniciar y aprender un idioma? Mira, yo siempre he dicho que si algo no te gusta es porque no te lo enseñaron bien. Ujú, Y creo que desde que venimos en el sistema este, en el colegio, de que el que saca 100 es el más inteligente, pues nos empiezan a condicionar de una forma bien dañina para nuestro aprendizaje. ok. Se nos olvida que hay diferentes tipos de inteligencias, ¿verdad? Una persona puede ser muy pilas kinestésicamente o en abstractos o físico, ¿verdad? Y tal vez la lógica matemática no define al 100% Ujú, tu inteligencia. Entonces nos empezamos a creer ciertas cosas y lo que pasa con los idiomas también o especialmente con el inglés, ¿verdad? Que es el que más vemos en los colegios, es que te empiezan a pintar que te tenés que aprender el verbo to be y que te tenés que saber absolutamente todas las reglas gramaticales, como que si te va a servir a ti cuando sí. hables, saber qué es el pretérito perfecto, el pluscuamperfecto de no sé qué. O sea, eso no es real, ¿verdad? Entonces, obviamente, tenés un niño que es altamente creativo y le querés exigir que se aprenda una lista de 100 verbos que al final ni le va a servir para hablar, pues. O Ujú, sea, cuando uno piensa en cómo un niño aprende a hablar, no aprende, tú no le decís a un niño, mira, después de que te aprendas estas 10 palabras, te voy a enseñar a hacer cómo usarlas, no, o sea, simplemente aprende con mucha repetición, con exposición, depende en el lugar en donde está, es el idioma, sí, el idioma también y todo, porque tenemos capacidad en los primeros 7 años de aprender hasta 5 idiomas como nativos, ujú. pero desaprovechamos eso por estar en sistemas obsoletos. Entonces yo creo que uno de los desafíos más grandes es cambiar esa mentalidad de que aprender significa que te tenés que saber todas las reglas gramaticales y que te tenés que Ujú, saber 1000 palabras para poder empezar a hablar. O sea, lo que más tengo es que mira, yo entiendo todo, pero es que me falta vocabulario para hablar. Y eso ujú, es lo que me dicen, pero es mentira. O sea, no es verdad, porque yo siento que sí tiene mucho que ver, muchísimo que ver con la mentalidad que tú tenés al aprender un idioma. O sea, es más difícil desaprender y volver a aprender algo que aprenderlo bien desde el principio. sí, o sea que la culpa la han tenido mis profesores. Yo, fíjate que yo tendría que ser bilingüe y en realidad yo creo que tengo un buen porcentaje, pero si tú me preguntas, sí me enfoqué muchísimo en lo gramatical, que me pareció como que un poquito ya caótico, más que el aprender lo práctico. Si me preguntas cualquier forma gramatical, creería yo que te la contesto, pero me faltó práctica en cuanto a mis cursos y en cuanto a mis lecciones aprendidas. Creo que pues tip y ojito a eso para todos los profesionales docentes y para cuando alguien pues quiera aprenderlo, ¿verdad? ¿Sabes? Tengo una duda que creo que siempre he querido saberla, pero no de parte de una fuente de Google o algo así, sino que de alguien que lo haya puesto en práctica. ¿Qué idioma es el más difícil? Porque me he topado con un inglés británico que a veces
pues es complicadillo, puede que también el mandarín, pero tú que eres experta, ¿cuál crees que es el más difícil? De todos. De todos. Uf, es que todos tienen una raíz diferente. Por ejemplo, los idiomas que se derivan del latín son como los que más conocemos, ¿verdad? La mayoría de europeos, el español se deriva del latín. Entonces tienen algunas cosas muy similares, incluyendo la estructura, algunas palabras que se parecen, pero hay otros idiomas, por ejemplo el finlandés, que no tiene raíz en nada, en nada. Entonces es así como, ahí sí que a tu suerte, va ahí, no sé, la verdad es que yo crecí pensando que quería aprender finlandés y me arrepentí. Cuando fui a Finlandia yo dije, hoy sí voy a cachar, no, o sea, solo escuchaba un montón de sonidos que no tenían raíz en nada, no se parecían a nada. Y los idiomas asiáticos creo que pasa que ellos son como más símbolos, ¿verdad? Que te vas aprendiendo y como cosas como muy de memoria. Entonces tienen como ese factor común, pero yo creo que los más difíciles son estos que te digo, como el noruego, el finlandés. Bueno, el noruego se parece un poco con el sueco, pero para mí, me preguntas ahorita, yo te diría el finlandés. El finlandés Sí. fue que no sabía, la verdad no sabía Sí. que era tan complicado el finlandés. Y pues bueno, hablando de idiomas también, pues se me ocurren muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿crees que exista un idioma que sea como que más coqueto que el otro? O que sea como más, pues más divertido. Yo sí creo que, por ejemplo, el portugués es un poquito divertido. Creo que el español es un poquito más serio, como que le pongo personalidad a los idiomas, pero tú sabes qué es. Mira, yo creo que cada idioma tiene su cultura Ujú. y creo que es parte de lo que me encanta enseñarle a mis alumnos es que aprender un idioma no es, o sea, si aprendiste solo el idioma, te perdiste la mejor parte del idioma porque cada idioma trae su cultura. Una cultura. Y es parte de hacerlo tuyo, ¿verdad? Y mencionabas tú de que te hacía falta practicarlo y yo creo que cuando te volvés totalmente bilingüe no existe eso de, es que se me olvidó porque no tenía con quién practicarlo, porque como estás tan inmerso ya en la cultura que escuchas la música y los videos y películas y todo, entonces ya es parte de ti y ya tenés interacciones con ese idioma de tantas formas que imposible que se te olvide porque lo practicas todo el tiempo. Ya es como visitar una ciudad, siempre hago esta analogía, ¿verdad? Como visitar una ciudad y descubrir todo lo que tiene para ti. O sea, tú vas a regresar a la misma ciudad 20 años después y vas a saber, te vas a recordar en qué esquina estaba tal museo y así, o sea, no se olvida. Pero con tu pregunta de qué idioma es más coqueto, pues yo creo que tendrías que ver la cultura, ¿verdad? Porque La personalidad de cada uno. la personalidad, yo agradecía con el de arriba primero que aprendí español como idioma materno porque gramaticalmente es muy complicado, o sea, es mucho más difícil que el inglés. Para una persona es mucho más difícil aprender español que para una persona aprender inglés. Pero en cuanto a cultura, como decías tú, el portugués, claro, porque nosotros tenemos la idea de que los brasileños son Fiesta. full fiesta y Ajá. playa y carnaval y demás. Pero te vas a Portugal y tienen un acento totalmente diferente. Eso es cierto. Yo me topé con una plática y me estaban compartiendo que el portugués de Portugal y el portugués de Brasil son distintos, o al menos los acentos. Sí, o sea, yo hablaba portugués en Portugal y me decían que si era brasileña, y yo, Sí, yo, lo que sea, pero del latina, sur. lo que sea, pero latina. Eh, y sí, es muy diferente la cultura que de cada país, me Y que, atrevería a decir. sabes, me encantó eso que dices, no te puedes empapar de un idioma si no sabes de su cultura. Por ejemplo, yo antes de visitar Brasil decía, ¿por qué en Brasil se habla portugués si es un país latino?
Creo que solamente es Brasil y Guyana donde se Ujú. habla francés y Brasil donde portugués. Entonces decía, y me puse a investigar y llegué hasta el punto de que yo soy fan de Rápidos y Furiosos, bueno, de algunas, y vi que en la de Sin Control, que trata de Brasil, hablan en una parte de cómo por qué se habla portugués en Brasil. Y cuentan que los portugueses pues colonizaron y tuvieron como que una división con los españoles y pues bueno, yo ya me empapé un poquito del tema y qué bonito conocer, ¿no? No puedes empaparte justo lo que decías del idioma si no sabes el detrás de. No, y aún así, o sea, una persona que sabe español, mm, Ujú, depende de dónde lo aprendiste, ¿verdad? ujú. Porque, por ejemplo, que tenemos a los argentinos que muchos no se creen latinos, em, y tenemos gente que aprendió español en Perú o en Guatemala y cada quien tiene como una cultura diferente. Entonces yo Ujú, creo que y vuelvo al inglés, ¿verdad? O sea, el inglés hay dos países que es como bueno, hay muchísimos países que es como el idioma principal, pero de donde se deriva, diría, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, claro, dentro de estos países hay culturas diferentes, pero suele ser un poco más generalizado, pero español, o sea, tantos países que tienen tantas culturas diferentes, entonces yo creo que es como muy rico en diversidad, ¿sabes? ujú. Pero sí, esto de Brasil y Portugal tendrías que irte a los diferentes países para experimentar la cultura, pero aún así crece. Por ejemplo, eh, yo cuando fui a Portugal aprendí otras palabras que solo se usaban allá. Ok, Y entonces va creciendo como tu entendimiento de la cultura y del idioma. qué bonito saberlo. Pues bueno, ya lo anotamos. Y pues bueno, se me viene también otra duda. Mira, hoy ando de olvidadiza, tenía una duda acá y se No. me fue. Pero hablando de todo un poco, sí, ya me recordé. Miren, ando con el chip. ¿Qué pasa cuando no sabes un idioma y vas al país donde se habla? Es decir, alguien quiera ir a Francia, ¿de verdad conecta en Francia si no sabe el francés? ¿De verdad conoce la esencia de la cultura sin saber el idioma? ¿O es un viaje de turista tal cual? Qué curioso que me pongas a Francia como ejemplo porque estos franceses no se quieren ni ellos mismos. O sea, y eso me lo dijo un francés. O Ok. sea, los franceses no nos queremos ni nosotros, me dice, porque Francia es uno de los países en donde si hablas inglés te ven con cara fea, si hablas español te ven con cara fea, si hablas en francés te ven con cara fea. Entonces es Ujú. como que, pero eso es parte de la cultura, ¿me entiendes? Ok, Entonces esa es ya su esencia. entendés que a veces uno dice, ah, pero es porque le habla en inglés, ¿no? Pero ves a gente hablando en francés y ves exactamente la misma reacción, entonces decís Ujú. como, ah, bueno. No se te leía. Entonces no es eso, pero definitivamente te, te conectas de una forma mucho más fuerte cuando tú hablas el idioma. Y creo que eso nos pasa mucho también con personas que vienen a visitar Guatemala, porque yo soy muy, muy, muy creyente de que el que se adapta primero sobrevive y gana, Ujú. porque si viene un gringo a Guatemala y que lo que le llamamos gentrificación, ¿verdad? Que hay mucha gente quejándose de que ahora en el Paredón o en Pana, que solo les hablan en inglés y no hablan español, Ujú. eso cae Y mal. restaurantes en inglés O sea, cuando se que supone te que cobran en deberían. dólares y cosas así, y Ujú. cae mal, pues. O sea, tú dices, mi país, ¿no? Si quieres Ajá. hablar inglés, ándate al tuyo. Pero, vemos a muchísima gente que va 20 años viviendo en Estados Unidos y no hablan inglés. Y Ujú. quieren obligar a que en los aeropuertos tengan gente que habla español, a que en los bancos tengan gente que habla español. Y yo digo, vamos a ver, o sea, a nosotros tampoco nos gusta que nos hagan eso. Entonces, Ujú. me pasó que cuando fui a España, yo viví 3 años en España. Yo juraba que yo sabía español. Hasta Ujú. que ya yo, el castellano es otro rollo. Es más, allá le llaman castellano porque hay otros tipos, en España hay otros tipos de idiomas también. Pero me pasó de que yo dije, bueno, la que se adapta primero sobrevive. Y ese era como Ujú. un chip que yo ya traía de mis experiencias en otros países. Y, empecé a usar palabras, a pesar de que conservaba mi acento, palabras que a ellos se les hacía más fácil. O sea, en vez de carro, decía coche, ¿verdad? O en vez de Ujú. gradas, decía escaleras, porque a ellos se les hace más fácil. O sea, entenderme. Yo podía escoger seguir diciendo gradas
y ellos me iban a preguntar todo el tiempo a qué te refieres, ¿verdad? O en vez de decir, ¿sabes? O sea, sí. Entonces yo creo que te tenés que adaptar para poder conocer realmente la cultura y tenés que entender también esa parte. Te lo vas a disfrutar, claro, viajar y vas a conocer el país y todo, pero mm, difícilmente vas a poder conocer la cultura original, digamos, la no turística, si no hablas el idioma. Ok, pues bueno, qué bueno saberlo. Y eso nos alienta un poquito a conocer un poquito más de cada idioma cada vez que vayamos a visitar un país. También por respeto a su gente, yo creo, ¿verdad? Por respeto a poder comunicarnos un poquito más de forma decente con cada uno de ellos. Y mira, que ahora tenemos mucho más fácil las cosas, ¿no? Yo pues me di cuenta que el traductor de acá del celular ayuda muchísimo, pero nada como conversar entre dos personas y que también existe la música. Antes de iniciar estábamos hablando de la música. ¿Qué tanto ayuda la música para poder conectar y para poder aprender un idioma? Mira, hay algo que en la neuroeducación le llamamos el filtro afectivo. El filtro afectivo es la forma en la que tu cerebro aprende. Okay. Aprende sin presión. Porque cuando estamos aprendiendo algo que nos cuesta mucho, que nos pone muy nerviosos, se eleva el cortisol y el cortisol bloquea el hipocampo, que es donde guardamos las memorias. Entonces, si hay algo que volvemos otra vez a la clase, ¿verdad? Y entonces en la clase lo que pasa es que cuando estás viendo un tema que no entendés y te siguen exigiendo que lo aprendas de la misma forma que lo aprenden todos, tus niveles de cortisol suben y posiblemente te lo vas a aprender para el examen, pero después del examen nunca más te vas a recordar de ese tema y vas a pedirle a Dios que nunca más tengas que volver a verlo porque lo viviste en tal estrés, ¿verdad? Pero cuando encontramos nuestro filtro afectivo, que puede ser por medio de música, por medio de libros, por medio de películas, de series, de podcasts, de, no sé, escritura, conversaciones, ¿verdad? Cuando encontramos ese filtro afectivo, que es lo que nosotros como profesionales deberíamos de hacer, ¿sabes? Encontrar el filtro afectivo de nuestros estudiantes y si es verdad que no podemos individualizar la clase cuando tenemos una clase de 20 alumnos, por lo menos podemos variar el tipo de actividades que hacemos, ¿verdad? Entonces yo trabajé en el IGA y yo era maestra del hijo de Tavo Bárcenas. Ok. De Sebas, que ahora está re famoso. No sé si acordará de eso, pero bueno. La cosa es que yo descubrí que el resto de la clase le costaba mucho poner atención a las estructuras porque era una persona muy creativa, es músico, ¿verdad? Y entonces él y otros en la clase también eran músicos, entonces lo que hacía era poner karaoke. Todos los días hacíamos un karaoke todos juntos como para promover esa atención o ese deseo de que el inglés fuese algo positivo. Y entonces con lo de la música que te decía para aprender portugués, para mí es mi filtro afectivo. A mí la música me encanta. La música y los libros son mi filtro afectivo seguro. No soy mucho de ver tele, entonces, el podcast tiene que ser muy bueno para que yo quiera escucharlo, pero para mí libros y música top. Y así me he mantenido el portugués, a pesar de no hablar con brasileños constantemente, cuando me escuchan me dicen, wow, o sea, no has perdido nada, hasta ha mejorado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo puedes utilizar? Hay muchas herramientas que puedes hacer con la música. De hecho, en mi página de Learn English with Adela estoy constantemente hablando de cómo podemos utilizar las diferentes interacciones. Yo le llamo interacciones con propósito, ¿verdad? Si tú interactúas por medio de la música, ¿qué propósito le vas a dar? ¿Hoy quieres aprender vocabulario o fluidez o cómo, ¿verdad? Pero cuando activas tu cerebro al aprendizaje te funciona mucho. Hay gente que dice, pero es que yo aprendí inglés jugando videojuegos. Y uno dice, pucha, que yo no aquí gastando dinero 12 años en una academia, ¿verdad? Sí. Pero depende de tu filtro afectivo y qué intención le pones. Qué bonito. Sí, a mí me ha pasado que con la música, no he probado con el portugués, pero con el inglés sí logré aprender un poquito más con la música. Y que siempre en las clases nos hacen llevar canciones de vez en cuando y creo que eso nos emociona. Como que la dopamina hace que la emoción, imagínate cantarte una de Adele, resentido por esa relación, pero al menos ya te aprendiste la canción. Así que, mira, tengo algunas dudas un poquito curiosas que acá estaba viendo. Por ejemplo, cuando uno sueña, ¿en qué idioma sueñas? ¿En el materno o en cuál, en el que más te gusta o en cuál?
Pues mira, hay estudios que comprueban que los sueños son en tu subconsciente. Ok. O sea, en la mente que no dominas, o sea, que tú sí dominas, pues, pero me refiero a que no planificas que vas a soñar eso, ¿verdad? Ujú. Entonces, depende de qué tanta interacción has tenido con el idioma y qué tan natural se sienta para ti. O sea, para mí es un súper buen indicio que alguien me diga, mira, es que soñé en inglés, porque quiere decir que está entrando por un filtro afectivo directo. O sea, está de una vez sintiéndose como parte de uno, ¿verdad? Que es el objetivo de enseñar un idioma, que tú puedas multiplicarte en varios idiomas, ¿sabes? Entonces está, yo creo que depende. Depende. Pero es una buena señal, o sea, si soñas en Sí. inglés quiere decir que, o en otro idioma, significa que ese idioma está llegando a ti de una forma bastante natural. Que ahora que me lo dices, yo no recuerdo si he hablado en mis sueños, la verdad. No puedo saber si tengo un idioma, ¿verdad? Pero qué bueno saber todo esto y que todo está conectado. Otra duda que me parece muy, muy curiosa es el acento. El acento te cambia porque yo ahorita te escuché cuando te pregunté lo de Saudachi en portugués. Tienes un acento distinto en portugués. No digas que no. Yo lo noté. ¿Te Sí, cambia el acento? sí, sí, me cambia el acento, me cambia, la gente se ríe porque me escucha hablar inglés y me dicen, puchica, sos otra persona. Ujú. Pero creo que tiene otra vez que ver con la cultura, ¿verdad? Sí, O claro. sea, hay mucha gente, mucha gente que intenta hablar inglés con la estructura en español, pero solo metiéndole palabras, ¿va? Ujú. O con el acento en español, pero solo metiéndole palabras y ahí dice, ah, no, ya sé inglés. Mm, No, no, o ujú. sea, realmente es parte de la cultura de poder mezclarte, aparte que te da un estatus. A mí jamás en la vida me han pedido en ningún trabajo mi comprobante de inglés. O Ok. sea, ha sido así como, Da. nunca me han dicho como tenés alguna certificación, jamás, nunca, Ujú. nunca, 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 nunca. Es más, hice algunas traducciones para NBS también en algún Ok. momento y Ujú, se sentían bastante cómodos porque decían así como que, ah, su acento es bueno, pero ujú. a mí me ha ayudado cambiar el acento, primero porque la gente se siente mucho más cercana y segundo porque me esfuerzo mucho cuando escucho el idioma en agarrar el acento, ¿verdad? Ujú. Entonces, por A eso. ver, habla como colombiana. Ah, no, Hay muchísimas que variantes. hubo pues, papi. ¡Ah! Yo sé que todos se emocionaron ahorita. Pero qué lindo, de eso se tratan los idiomas, de eso se trata aprender. Las culturas son preciosas, la historia que hay detrás de cada país es preciosa. Hay muchísimos datos curiosos que desconocemos y que cuando nos enteramos decimos, wow. Y el idioma es parte de, ¿verdad? Así que por favor, antes ya nos quedan muy poquitos tiempos, muy poquitos minutos, pero compártenos tu academia, cómo te pueden encontrar, cómo te podemos seguir, cómo podemos aprender más de ti y de tu academia y cómo pues podemos empaparnos de muchos idiomas así como tú lo has hecho. Ay, tan linda, gracias por el espacio. Y en todas las redes sociales me pueden encontrar como Learn English with Adela. En TikTok, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn estoy como Adela Sagastume y ahí es como mi red más profesional, pero siempre estoy también publicando cositas. Pero si quieren tips y eso, y me pueden encontrar en esas redes sociales. Y les tengo un regalito. Entonces, Eh, a ver. a quienes nos están escuchando, si me hablan y me dicen heels como tacones, Ay, sí. que es Heels en Instagram, yo voy a saber que me están escuchando y les voy a dar un 10% de descuento en su proyecto de inglés. Ay, qué bonito. Ahí va a estar mi mensaje. Ah, muy bien. No, pues bueno, gracias. Mira, por favor, dinos adiós en los 3 o más bien 4 idiomas que hables. Dile adiós a la audiencia en esos 4 idiomas. Es tuya este momento. Ok, bueno, a ver, en inglés, bye, have a good day. En español, adiós. En portugués, chao, chao. Y en mandarín, eh, hola y adiós se dice igual, entonces es como ni hao, entonces es como ni hao. Sí. Caramba, dirían los, los brasileños.
Qué bonitas palabras. Pues bueno, gracias Adela, la verdad es que me gocé esta entrevista. La verdad yo creo que toda la comunidad se la gozó y se lo disfrutó así como yo, así que ya lo saben, a seguir las redes sociales para poder aprender más de esta gran experta Adela Sagasto. Y pues bueno, esperamos se la hayan disfrutado así como yo lo hice. Mi nombre es Dulce Alonso y fue un gusto, un honor y un placer haberlos acompañado en esta entrevista del día de hoy. Esperamos tengan un excelente día y junto a Adela pues les decimos bye bye, yo en español y Adela en multidiomas. Así que nos vemos hasta una próxima. Bye. Escuchaste El Mundo en Tacones.